Buenas tardes, bienvenidos a esta conferencia. Hoy les voy a hablar sobre el tema de cultura organizacional. Mi nombre es Mónica García, soy bachiller en Administración de Empresa y actualmente realizo una maestría en docencia a nivel universitario. Bienvenidos a todos. Al final de la conferencia tendremos unos minutos para sus preguntas. Entonces, ahora ya para empezar, voy a compartir con ustedes un video sobre el tema de cultura organizacional, un video que nos va a servir de ejemplo para poder conocer algunos puntos e ideas fuerzas del tema. Esta pandemia de un soplo se quiso llevar todo aquello que amábamos, nuestros seres queridos, todo aquello que hemos construido con tanto esfuerzo, nuestro trabajo. Bienvenidos a mi casa. Les presento a mi gran familia. Hemos quedado los que más nos queremos. Nuestra hermandad se ha fortalecido, porque la sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia. Y hoy somos una gran familia. Este año, todo lo que conocíamos ha cambiado. Nuestra forma de trabajar, de comprar, de hacer lo que más nos gusta. Pero nos vino a enseñar muchas cosas, entre ellas que lo que más importa son las personas que nos rodean. Por eso ahora que nos hemos reinventado y somos Alochi Fapatiwon, también reinventamos la manera de cuidarnos y cuidarte, para que sigamos siendo la comida que nos gusta más y tú puedas seguir disfrutándola con total seguridad. Nuestro personal, los que viven lejos, tienen habitaciones para que se puedan quedar durante la semana. Y los que viven cerca, una movilidad particular. Porque te cuidamos a ti, pero primero cuidamos a los nuestros. El maestro aquí, encargado de las salsas madre, trabaja en un horario especial para poder estar solo en cocina. Porque si le quitamos su trabajo, también le quitamos las ganas de vivir. Como ven, nada nos detendrá. La cocina es nuestra gran pasión y seguiremos cocinando para los que queremos y si es necesario reinventándonos una y mil veces más. Cuando trabajas en lo que realmente amas y la prioridad son los tuyos, no hay virus, enemigo ni crisis que te pueda vencer. El amor siempre gana. Bueno, ¿qué les pareció el video? El ejemplo de el Alochi Fapatiwon, esta empresa que se ha reinventado en medio de esta pandemia y ha convertido todo su negocio en un negocio solamente de delivery. Pero lo que me impresionó de este ejemplo fue cómo fue manteniendo la cultura de la empresa, fue manteniendo esos principios de sus fundadores, pero se reinventó totalmente, cuidando a sus trabajadores, cuidando los protocolos que ahora se exigen. Entonces, vamos a empezar con esta conferencia. Vamos a seguir con los puntos que tenemos preparados para hoy. Bienvenidos a los participantes que nos van acompañando. No quiero continuar sin antes desearles un feliz 28, felices fiestas patrias para todos. Y bueno, vamos a empezar. Voy a compartirles el PPT que tengo preparado. Un minutito. Listo.
No sé por qué no puedo compartirles el PPT. Ahí tenemos un concepto que me gustó mucho, que es de Robbins y Judd. Sistema de significado compartido por los miembros, el cual distingue a una organización de las demás. ¿Sí? Entonces, sistema de significado, ¿qué quiere decir esto? Se refiere al conjunto de características claves que la organización valora. Las investigaciones sugieren que hay 7 características principales que al reunirse capturan la esencia de la cultura de una organización. Estas 7 características las voy a mencionar. La primera, innovación y aceptación del riesgo, grado en que se estimula a los empleados para que sean innovadores y corran riesgos. Segundo, atención al cliente, o mejor dicho, la orientación a la gente, cuando las decisiones de la dirección toman en cuenta el efecto de los resultados sobre las personas de la organización. Tercero, atención al detalle. Se espera que los empleados muestren precisión, análisis y atención por los detalles. Cuarto, orientación a los resultados. Grado en que la administración se centra en los resultados o eventos, en lugar de las técnicas y procesos usados para lograrlos. Quinto, orientación a los equipos, donde las actividades de trabajo están organizadas por equipos en lugar de individuos. 7, agresividad en que las personas, grado de agresividad que las personas las distinguen, ¿no? Esto, por ejemplo, se puede manifestar con competitividad, ¿sí? Con dinamismo, ¿sí? No solamente, no tomemos en mal sentido el término de ser agresivos, sino más bien por el lado de ser competitivos. Ok. Este panorama completo que nos dan estos aspectos es la base para los sentimientos de entendimiento compartido que los miembros tienen sobre la organización, el modo de hacer las cosas y la manera en que se supone deben comportarse los miembros. Por ejemplo, en este PPT vemos que la cultura organizacional de las empresas contienen una cultura dominante. ¿Sí? Esta cultura dominante expresa los valores dominantes que comparte la mayoría de los miembros de la organización. Pero, como vemos en el gráfico, también existen subculturas. Estas subculturas son como pequeñas culturas o mini culturas dentro de toda la cultura organizacional, por lo general definidas por los diseños departamentales o, por ejemplo, si una oficina está físicamente en otro lugar, entonces también eso puede definir el diseño de esta subcultura. Por ejemplo, un departamento de compras en una empresa tal vez tenga una subcultura que compartan únicamente los miembros de ese departamento. Incluiría los valores dominantes que mencionamos hace un momento, aceptados en toda la organización, más valores adicionales que son exclusivos de los miembros de ese departamento de compras. De manera similar, una oficina o unidad de la organización que esté físicamente separada de las operaciones principales de esta, tal vez adopte una personalidad diferente. Otra vez, los valores nucleares, ¿sí?, son retenidos en lo esencial, pero se adicionan valores, ¿sí?, que reflejen la situación distintiva de esta unidad que está separada o esta unidad que tiene, por ejemplo, algo muy específico que puede ser la unidad de compras, que puede ser el almacén,
¿sí? Pueden tener algo muy distintivo de esa área y sus colaboradores comparten estos valores específicos. Vamos a seguir aquí, antes de ver esto, vamos a ver un poquito por qué es importante tener una cultura dominante en las organizaciones, ¿sí? ¿Cuál es la clave ahí? La cultura dominante nos ayuda a conservar el aspecto de significado compartido de la cultura, lo que hace que ésta sea un elemento poderoso para guiar y conformar el comportamiento de nuestros colaboradores. Eso es lo que permite decir, por ejemplo, que los valores culturales de Microsoft son la agresividad y correr riesgos, por ejemplo. Con esa información podemos comprender mejor el comportamiento de los ejecutivos y de los colaboradores de Microsoft. Pero no podemos ignorar que en la realidad muchas organizaciones, como Microsoft, por ejemplo, que tienen una cultura dominante y es conocida esa cultura a nivel mundial, aún así estas empresas con culturas tan dominantes también poseen subculturas que influyen en el comportamiento de sus miembros en estas pequeñas áreas, en estos pequeños departamentos. O sea, la cultura dominante realmente sí necesita estas pequeñas miniculturas alrededor. Esto le da dinamismo a todo lo que es la cultura organizacional, le da independencia también, porque imagínense, una oficina en China u otra oficina en Latinoamérica va a tener una mini cultura que sí va a aceptar los valores de la cultura dominante, pero va a tener también unos valores adicionales de la misma región, por ejemplo. Seguimos, cultura organizacional fuerte, ¿sí? Habíamos hablado ahorita de Microsoft, esa es una cultura, un ejemplo de una cultura organizacional fuerte. Por ejemplo, en un estudio que se hizo hace unos 5 o 6 años, se tomaron más de 200 organizaciones de diferentes industrias de todo el mundo. En esta investigación, por ejemplo, se quería averiguar que al tener una organización, una cultura organizacional fuerte, si era asociado o no a la eficacia organizacional, ¿sí? Se quería ver si estas empresas realmente, porque todas ellas se distinguían por tener una cultura organizacional fuerte, si esto sí se relacionaba o no con una mayor eficacia. Entonces, este estudio reveló, por ejemplo, que los aspectos fuertes de la cultura organizacional, que eran más críticos para triunfar entre los negocios, por lo general incluían estos que vemos aquí abajo. Dar poder a los empleados, tener orientación hacia los equipos, tener una dirección estratégica clara y propósito, y poseer una visión fuerte y reconocible. Entonces, en general, este estudio sí confirmó que tener una cultura organizacional fuerte sí se asocia con, de acuerdo al estudio que se hizo con estas empresas, por el lado derecho vamos a ver qué se pudo verificar en la realidad. Mayor crecimiento en las ventas, mayor rentabilidad, satisfacción de los empleados y desempeño organizacional en general, sin importar dónde se encontraba la empresa físicamente, ¿sí? Todas estas empresas, en su mayoría, dieron estos resultados. Entonces, una cultura organizacional fuerte, sí, efectivamente, se asocia a una mayor efectividad. Continuamos. Tipos de cultura organizacional. Vamos a ver los tipos de cultura de acuerdo a su orientación. La primera es la cultura organizacional que se orienta al poder. Su objetivo es la competitividad empresarial. Por eso los valores y la cultura en general están orientados a destacar su posición en el mercado. El liderazgo empresarial es su principal vertiente. Esa cultura ve al empleado como quien presta un servicio. Llama a formar grupos de trabajo entre los directivos de área únicamente cuando surgen problemas. Fuera de estos incidentes, el trabajo es individual y la información de cada área se maneja de manera reservada. La cultura organizacional que está orientada a las normas. Esta cultura busca la estabilidad y seguridad de la compañía con un cumplimiento estricto de las normas y a todo el que las infringe. Se apega a los procesos, protocolos y procedimientos para garantizar un funcionamiento correcto.
por lo que establece funciones y responsabilidades. Tercero, es la cultura que se orienta a los resultados. Su objetivo es la eficacia y la optimización de los procesos laborales. Además, prioriza las metas a corto plazo y fomenta el ahorro de recursos, tanto materiales como humanos. Y la última es la cultura que se orienta hacia las personas. Esta cultura se centra en el desarrollo personal y profesional de sus equipos de trabajo. Fomenta valores sociales e incita a la motivación y la creatividad. También es incluyente y busca la satisfacción de los clientes y de los colaboradores. En la actualidad, muchas empresas han optado por cuidar a sus colaboradores porque ven en ellos algo más que la prestación de un servicio. Los consideran como los principales representantes de la marca. Bueno, ahora vamos a continuar con la siguiente. Vamos a ver las funciones de la cultura. Ahí estamos detallando algunas funciones principales, ¿sí? La cultura define las diferencias entre las organizaciones, ¿sí? Digamos que es como el ADN de cada organización, ¿sí? Transmite un sentido de identidad a los miembros de la organización. También facilita la generación de compromiso con algo más grande que el mero interés individual. Ayuda a mantener unida la organización. Y sirve como mecanismo que da sentido y control para guiar y conformar las actitudes y comportamientos de los colaboradores. La cultura, en general, si podemos resumirlo de alguna manera, define las reglas del juego. Por definición, la cultura es intangible, implícita y se da como algo garantizado, pero cada organización desarrolla un conjunto nuclear de suposiciones, entendimientos y reglas implícitas que gobiernan el comportamiento cotidiano en el lugar de trabajo. El papel de la cultura, entonces, como influencia del comportamiento de los trabajadores, es definitivamente cada vez más importante en el lugar de trabajo hoy. A medida que las organizaciones amplían su extensión del control, aplanan sus estructuras, introducen equipos, reducen la formalización y, por supuesto, dan poder a sus empleados, el significado compartido, provisto por una cultura fuerte, garantiza que todos vayan en la misma dirección. Por ejemplo, no es coincidencia que los empleados de los parques temáticos de Disney, no sé si alguno ha tenido la oportunidad de visitar uno de esos parques, bueno, yo todavía no, pero he visto videos y hay algo que los caracteriza, ¿sí? Siempre vas a ver a que esos empleados están con muy buena presentación, impecables, y todos están sonriendo, todos están felices. Esta, por ejemplo, es la imagen que busca Disney, por lo que la compañía selecciona empleados que cultiven esa imagen, porque eso es lo que quiere Disney. Entonces, hay una cultura fuerte en Disney, se nota. Entonces, pero esta cultura fuerte es gracias a que es apoyada por reglas y reglamentos formales que garantizan que todos los colaboradores en Disney actúen en una forma relativamente uniforme. Entonces, cuando tú vas a Disney, o si en algún momento has ido, eso es casi cortaditos por el mismo molde. ¿Por qué? Porque todos ellos cultivan estas mismas normas. ¿Cómo empieza? Vamos a continuar. ¿Cómo empieza una cultura organizacional? ¿Cómo se inicia todo? ¿Sí? Bueno, el inicio de una cultura organizacional son los fundadores. Estos fundadores tienen una visión, ¿sí? De lo que quieren hacer, cómo lo quieren lograr, tienen un sueño, y estos fundadores, en primer lugar, como vemos aquí, empezamos aquí, tenemos ahí tres ideas fuerzas. En primer lugar, los fundadores solo contratan y conservan a los empleados que piensan y sienten de la misma manera que ellos, ¿sí? Por eso vamos a ver más adelante que los procesos de selección están de alguna manera enfocados en esos futuros empleados, futuros colaboradores, que van a pensar y van a sentir como ellos, porque el fundador, y bueno, y con ellos luego los directivos, quieren que las cosas se manejen, se hagan, se piensan
y se sientan de cierta manera. Entonces, en segundo lugar, socializan y adoctrinan a sus colaboradores en su manera de pensar y sentir, ¿sí? Tanto los fundadores como los directivos, como los líderes, constantemente están adoctrinando a sus colaboradores en cómo quieren que se hagan las cosas en la empresa, cómo quieren que se manejen, cómo quieren que se hagan los resultados, los tiempos, cómo son los procesos, los protocolos. Todo está impregnado con esa visión que proviene de los fundadores. Y por último, modelan. El propio comportamiento de los fundadores actúa como un modelo que estimula a los trabajadores a identificarse con ellos y así internalizar sus creencias, sus valores y también las suposiciones, ¿no? Entonces, cuando la organización triunfa, la visión de los fundadores se convierte en el determinante principal de dicho éxito. En este punto, toda la personalidad de los fundadores queda impregnada en la cultura de la organización. Los fundadores cuidan esta visión, los fundadores la comparten, la modelan, porque ellos precisamente esta visión, este sueño, esto que quieren lograr con su empresa, quieren que trascienda. Entonces, por eso es que esta cultura organizacional empieza con ellos, se mantiene con ellos, no solamente con los fundadores, también con los directivos y los líderes. Por ejemplo, ahí vamos a mencionar a Hyundai, ¿sí? Hyundai es en gran medida un reflejo de su fundador, Jung-Hoo Jung. Bueno, eso es coreano, así que espero haberlo pronunciado bien. Por ejemplo, ¿qué caracteriza a Hyundai? La fiereza, ¿sí? Su estilo competitivo, su naturaleza disciplinada y autoritaria. Así son ellos. Estas mismas características se usan para describir, por ejemplo, cómo es su fundador, Jung-Hoo Jung. Es lo mismo, un estilo muy competitivo, muy disciplinado y muy autoritario. Él es su fundador y ha transmitido muy efectivamente esta visión y este estilo a su organización. Otros ejemplos, por ejemplo, de fundadores que han tenido un gran impacto en sus organizaciones, Bill Gates en Microsoft, por ejemplo, y otro, por ejemplo, Fred Smith en FedEx también. Ellos han logrado transmitir esta visión, transmitir este estilo, estas características tan personales a toda su organización. Entonces, la influencia ha sido muy grande. Vamos a continuar aquí. ¿Cómo mantener viva la cultura organizacional? Ahí vemos 3 procesos muy definidos para mantener viva la cultura organizacional. Ya habíamos mencionado que inicia con los fundadores, es apoyada por los directivos, por los líderes, ¿sí? Por cada colaborador en realidad. Entonces, pero ¿cómo mantenemos viva esta cultura organizacional? ¿Cómo la alimentamos? Entonces, primero tenemos las prácticas de selección. La meta explícita del proceso de selección es identificar y contratar individuos que tengan el conocimiento, aptitudes y habilidades para realizar con éxito los trabajos dentro de la organización. Se contrata personas que tienen valores que en esencia son consistentes con aquellos de la organización, o al menos gran parte de estos valores. Además, el proceso de selección brinda información a los solicitantes, por un lado, o sea, el solicitante sabe ahora más información de la organización, y entonces los candidatos aprenden acerca de la empresa, y si perciben algún conflicto con sus propios valores, pueden autoexcluirse, ¿sí? Y decir, bueno, no, yo no comparto los valores de esta empresa, y bueno, ahí acaba el proceso de selección. Pero si no, si se identifican, es más, si comparten estos valores, obviamente quieren trabajar en esas empresas. Por tanto, la selección se vuelve una avenida de 2 sentidos, que permite al empleador y al solicitante realmente saber si coinciden o no, si van a poder trabajar juntos y si aceptan estos valores como comunes o no. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos una empresa, es una empresa americana, se llama Gore. Ellos son fabricantes de una tela que se llama Gore-Tex. Esta tela es usada para ropa, para trabajo al aire libre.
Entonces, esta empresa está orgullosa de su cultura, que es democrática. Ellos trabajan en equipo. Por ejemplo, en Gore no hay títulos, no hay jefes ni cadenas de mando. Todo el trabajo se realiza en equipos. El proceso de selección, por ejemplo, de Gore, se enfoca, se orienta a que los empleados, o mejor dicho, futuros empleados, realmente sean candidatos que en la entrevista demuestren que ellos sí realmente van a poder trabajar en equipos, van a poder desarrollar equipos y van a poder realmente ser flexibles con todo ese trabajo, porque ellos en Gore trabajan de esa manera. Todos son equipos, equipos, equipos. Entonces, cuando hacen su proceso de selección, se enfocan en eso. Realmente, este candidato va a poder trabajar en equipo, desarrolla equipos, le gusta trabajar en equipos. Si es así, bienvenido. Si no, queda fuera. Y así hay muchos ejemplos como empresas de alguna manera orientan sus procesos de selección porque están preocupados en contratar a personas que realmente sí van a poder amoldarse y ajustarse a los valores, a los fundamentos de la empresa. Otro proceso muy interesante son las acciones de la alta dirección para mantener viva la cultura. A través de lo que dicen y la forma en que se comportan los directivos, establecen normas que se van filtrando a través de toda la organización. Entonces, por ejemplo, qué riesgos se permiten, cuánta libertad deben tener los gerentes, los empleados, el tipo de vestimenta que se va a usar en la organización, qué acciones son, que pueden ser premiadas con promociones, con aumentos, con ascensos. Entonces, todas estas normas que van bajando de los ejecutivos hacia los colaboradores. Ellos van, de alguna manera, influyendo en sus equipos. La tercera y última serían los métodos de socialización. Por ejemplo, la organización quiere ayudarlos a que se adapten a su cultura, ¿sí? Este proceso de adaptación se llama socialización. Entonces, puede considerarse como un proceso, vamos a verlo en 3 etapas. La primera es previa a la llegada, la segunda es el encuentro y la tercera la metamorfosis. La primera entrada, que es previa a la llegada, agrupa todo el aprendizaje que ocurre antes de que un nuevo miembro de una organización se una. Entonces, este candidato, como habíamos visto hace un momento, conoce información de la empresa y realmente tiene toda esta información para poder valorar si va a poder o no realmente ajustarse a esa empresa o tal vez desista de participar. La segunda etapa, que es la etapa del encuentro, se puede observar cómo la organización en realidad se enfrentan ahí, ¿no? En ese encuentro, el candidato ve si las expectativas que tenía acerca de la empresa son realidad o simplemente no sucede así. Y de la misma manera también los líderes y la empresa en general ven en cada candidato si realmente las expectativas que tenían con ese candidato eran una realidad o no. Todo esto sucede en el encuentro. Y finalmente, la última parte, que es la metamorfosis, tienen lugar los cambios que pueden ser de larga duración, por ejemplo. El nuevo trabajador domina las aptitudes que son requeridas para el puesto, ejecuta con éxito los nuevos roles y hace los ajustes a los valores y normas del grupo de trabajo. Es decir, el candidato que tuvo información de la empresa, que pasó al siguiente nivel y en el encuentro vio que sus expectativas realmente eran reales, que sí iba a poder trabajar en esta empresa. Pero en la etapa de la metamorfosis, este candidato sufre todos estos ajustes que le permiten amoldarse a la cultura organizacional de la empresa, ¿sí? Y se compromete con los objetivos y realmente decide permanecer en la organización, porque ya con esta metamorfosis han cambiado cosas en él y sabe que puede adaptarse y trabajar feliz en esa empresa, por ejemplo. Vamos a continuar aquí. ¿Cómo aprenden la cultura los colaboradores? Hay 3 formas. Bueno, en realidad hay varias, pero escogí estas 3 porque me parecían las más interesantes.
¿sí? O mejor dicho, por lo que he leído, son de las más efectivas también. Historias, ¿sí? Tanto, aquí tenemos dos ejemplos, dos empresas, Ford y Nike. Son dos empresas que tienen esto muy fuerte, ¿sí? Ellos comparten sus historias, sus fundadores, en su tiempo, ¿no? Sus fundadores, los directivos, los líderes, continuamente tienen tal cual, tienen narradores que se encargan de transmitir la historia de cómo se formó la organización, cómo empezaron, cuáles fueron los primeros retos, cuáles fueron las primeras dificultades. Por ejemplo, en el caso de Ford, hablan de que el fundador, Henry Ford II, él continuamente contaba sus inicios, las cosas que tuvo que enfrentar al empezar la empresa. Pero algo que me pareció muy gracioso es que cuando él veía, por ejemplo, que un directivo era muy arrogante, muy pesado, o ya estaba, sí, estaba muy arrogante, él lo que hacía era se acercaba, le hablaba de la historia de la empresa y le decía, no te olvides que es mi nombre el que está en ese edificio. Entonces, de alguna manera, era como que decirle a ese directivo arrogante, recuerda que yo soy el fundador, que yo soy aquí el jefe. Y la historia de Nike también me pareció muy interesante porque yo no la conocía, eso sí, yo no la sabía. Por ejemplo, en el caso de Nike, ellos narran la historia cuando el cofundador, que era Bill Bowerman, entró a su taller y vertió un poco de caucho en la guaflera de su esposa para crear un mejor calzado para correr. Hablan del espíritu de innovación de Nike, por ejemplo. Cuando los nuevos empleados escuchan estas historias de, por ejemplo, la estrella de atletismo de Oregon, Steve Prefontaine, y sus batallas para hacer que la carrera de deporte profesional y obtener, por ejemplo, o sea, todos los que practican el deporte a nivel profesional siempre sufren y batallan para poder tener equipos, vestimenta de mayor rendimiento. Entonces, los colaboradores al escuchar esto, ¿no? De cómo empezó, que todo empezó con una guaflera, con un poco de caucho, de cómo los deportistas iban apoyando estas ideas innovadoras. Entonces ellos aprenden el compromiso de Nike con esta excelencia, con este compromiso a la innovación, y a crear nuevos productos. Entonces, estas historias circulan en muchas organizaciones, ¿sí? Tal vez en alguna organización de ustedes también ocurra algo similar. Es común que contengan la narrativa de eventos sobre los fundadores, sobre la organización, sobre todo lo que tuvieron que pasar. Entonces, eh, todas estas historias de alguna manera anclan el presente de la organización eh, con mucha fuerza por las historias que han pasado. Entonces, es muy, muy efectivo esto de las historias en las organizaciones. Otra forma muy interesante, muy efectiva, son los rituales. Por ejemplo, ahí tenemos dos ejemplos. Tenemos a Walmart y tenemos a IBM. Ambos comparten el mismo ritual. Pueden buscarlo en internet. Ambos cantan, ¿sí? Tienen canciones y tienen arengas, ¿sí? Para de alguna manera recordar los valores fundamentales de la organización, para animarse, para traer unidad entre los colaboradores. Entonces, por ejemplo, Walmart e IBM cantan, ¿sí? Tienen ese ritual, tienen esa costumbre. Y el tercero es el lenguaje. Por ejemplo, ahí puse de ejemplo a Movistar y a Claro. Muchas organizaciones y unidades dentro de la organización utilizan el lenguaje como forma de identificación de los miembros de una cultura o subcultura. Al aprender este lenguaje, los miembros manifiestan su aceptación de la cultura y al hacerlo, ayudan a preservarlo. Movistar y Claro, ambas empresas tienen, tanto internamente como para sus clientes, nombres, códigos muy, muy identificables que nosotros mismos hemos percibido en sus anuncios. Entonces, por ejemplo, Movistar tiene nombres muy específicos para sus paquetes, para sus promociones, para sus productos. De la misma manera, Claro,
Yo no me acuerdo cuál de los dos, creo que fue Claro. No sé si ustedes recuerdan el famoso prepago chévere. Esa es una manera de lenguaje en la organización. Entonces, cada empresa desarrolla este lenguaje, sus colaboradores lo aprenden, lo asimilan y lo usan. Y también es una forma muy fuerte para que los colaboradores aprendan la cultura de la empresa. Vamos a ver la importancia de crear una cultura organizacional ética, ¿sí? Vamos a ver ahí 5 puntos. Es muy importante que las empresas desarrollen una cultura organizacional ética. Es muy importante que las empresas quieran hacer las cosas bien, de manera honesta, de manera recta. Últimamente hemos visto casos muy lamentables de falta de valores, de falta de principios, de mucha corrupción, no solamente en el aspecto en el área del gobierno, no, las empresas también han estado involucradas. Entonces, yo creo que más que nunca, nosotros debemos incentivar, fomentar y siempre señalar la importancia de que las empresas desarrollen culturas organizacionales éticas. Entonces, primero, sea un modelo visible de ética. Los empleados observarán el comportamiento de la alta dirección, de los fundadores, como un parámetro que define el comportamiento que es apropiado. Cuando los altos directivos, cuando los líderes son vistos como personas que siguen caminos éticos, envían un mensaje positivo a todos los trabajadores. Entonces, sea un modelo, sea ejemplo de lo que es ético. Comunique expectativas éticas, como segundo punto. Debe enunciar los valores fundamentales de la organización y las reglas éticas que se espera que sigan los empleados. Entonces, todas las organizaciones deben tener muy claro, aquí se dice la verdad, aquí somos honestos, aquí trabajamos sin engañar al cliente. Esto debe estar claro desde el principio. Deben tenerlo claro los fundadores, los directivos, los líderes y cada colaborador. Tercer punto, de capacitación sobre ética. Esto es una inversión, y esto es una inversión que realmente va a ser muy, muy productiva para la empresa. Realice seminarios, talleres, programas acerca de la ética, que los colaboradores, que los líderes, que cada miembro conozca, sepa qué es ético, que conozcan los límites. Entonces, en estas capacitaciones se puede reforzar los estándares de comportamiento de la organización, aclarar cuáles prácticas están permitidas y cuáles no. Y por supuesto, esto ayuda a que nuestros trabajadores no estén en dilemas éticos y no sepan qué hacer, por ejemplo. Cuarto punto, recompense visiblemente los actos éticos y sancione los no éticos. Las evaluaciones de desempeño de los gerentes deben incluir una evaluación punto por punto de cómo se miden sus decisiones respecto del código ético de la empresa. Las evaluaciones deben incluir los medios de que se valieron para alcanzar las metas, así como estas en sí. Las personas que actúen con ética deben ser premiadas y de una manera notoria, ¿sí? Pero igual, aquellos actos que son faltos de ética también deben ser castigados y también de una manera notoria. Entonces, recompense y también sancione. Los trabajadores deben saber claramente cuáles son los límites, qué cosas es lo que pueden hacer. Último punto, brinde mecanismos de protección. La organización necesita proveer mecanismos formales para que los empleados analicen dilemas éticos y reporten el comportamiento carente de ética, sin temor a sufrir represalias. Esto debe incluir la creación, por ejemplo, de consejeros de ética o funcionarios para la ética. Así que cuando suceda algo, el empleado sin temor pueda ir y decir, oye, aquí pasó esto no está bien, pueda denunciarlo y que no tome represalias contra él. Ahí yo les puse el ejemplo de Johnson & Johnson, por ejemplo. Ellos tienen una cultura fuerte que hace mucho énfasis en las obligaciones corporativas para que los clientes, empleados, la comunidad y los accionistas
realmente entiendan este énfasis muy fuerte. Entonces, por ejemplo, solamente ahí en el caso de Johnson Johnson, porque ellos tienen muchos episodios sobre esto, ellos descubrieron, por ejemplo, que el Tylenol estuvo, este producto Tylenol estuvo puesto en el mercado y hubieron productos que estaban envenenados, ¿sí? Y estaban en los anaqueles de las tiendas, o sea, no estaba en bodega, estaba en las tiendas. Entonces, apenas los empleados, o sea, no líderes, no directivos, supieron de este Tylenol envenenado, lo retiraron. Inmediatamente retiraron todas las cajas, llamaron a todos los distribuidores y ellos realizaron toda esta operación sin consultar, sin pedir permiso. Lo hicieron ¿por qué? Porque ellos sabían que eso era lo correcto, que se tenía que tomar acciones inmediatamente y lo hicieron. Tomaron estas decisiones inmediatamente. Entonces, ellos sabían que Johnson Johnson esperaba que lo hiciera. Ellos sabían lo que era ético y sabían que toda la norma y todo el protocolo de Johnson Johnson los respaldaba. Entonces no tienen ellos, ¿hay Tylenol envenenado? Lo sacamos. Entonces, este es un ejemplo, perdón, de cómo se actúa inmediatamente sin tener dudas acerca de dilemas éticos. Vamos a ver aquí espiritualidad y cultura organizacional. ¿Qué es espiritualidad? La espiritualidad en el trabajo no son las prácticas religiosas. Sí, no nos equivoquemos, no tiene que ver con la teología o con Dios. La espiritualidad en el lugar de trabajo reconoce que las personas tienen una vida interior que alimenta y es alimentada por medio de un trabajo significativo que tiene lugar en el contexto de la comunidad. Las organizaciones que promueven una cultura espiritual reconocen que las personas tienen mente y espíritu y buscan un significado y propósito en su trabajo y desean conectarse con otros seres humanos, así como ser parte de una comunidad. Eso es la espiritualidad. ¿Por qué la espiritualidad ahora? Históricamente, en los modelos de administración y comportamiento organizacional, no ha habido lugar para la espiritualidad. El mito de la racionalidad supone que la organización bien administrada elimina los sentimientos. De manera similar, la vida interior de un empleado no desempeña ningún papel en el modelo perfectamente racional. Pero tomar en cuenta la espiritualidad ayuda a entender mejor el comportamiento de los empleados en el siglo XXI. Por supuesto, los trabajadores de significado y propósito. Bueno, algunas razones, como balance de las presiones y tensiones del ritmo de vida actual, ¿sí? De los estilos de vida contemporáneos, familias con un solo padre, movilidad geográfica, naturaleza temporal de los trabajos, nuevas tecnologías. Entonces, todo esto nos hace buscar más el aspecto espiritual de la vida. Para muchas personas la religión organizada no funciona y buscan anclas que sustituyan la falta de fe y la creciente sensación de vacío. Las demandas del trabajo han hecho que domine las vidas de muchas personas, aunque sigue vigente la cuestión de un trabajo realmente significativo. Otro punto, por ejemplo, es el deseo de integrar los valores de la vida personal con la vida profesional, ¿sí? Que no sea algo separado. Y un número cada vez mayor de personas descubre que la adquisición de bienes materiales es algo que no los llena. Quieren algo más trascendente, algo más importante. Características de una organización espiritual. Ahí tenemos algunas características. Un sentido intenso de propósito, confianza y respeto, prácticas humanitarias de trabajo, tolerancia a la expresión de los colaboradores. Vamos a ver ahí algunos puntos rápidamente. Un sentido intenso de propósito. Las organizaciones espirituales construyen sus culturas alrededor de un propósito significativo. Aunque las utilidades son importantes, no son los valores principales de la organización. Las personas quieren estar inspiradas por un propósito que piensan es importante y benéfico. Confianza y respeto. Las organizaciones espirituales se caracterizan por la confianza mutua, la honestidad, la apertura.
¿sí? Los gerentes no tienen miedo, los líderes tampoco no tienen miedo de admitir que se equivocan, que a veces también ellos meten la pata. Entonces, hay esa confianza, ese respeto por el otro, por el trabajo del otro también. Prácticas humanísticas de trabajo. Esto incluye horarios flexibles de trabajo, por ejemplo, premios, no solamente para aquellos que logran destacarse en la organización, sino también para aquellos que queremos incentivar, que queremos motivar, eh, garantías de los derechos del trabajador, ¿sí? Dar poder a los empleados, seguridad en sus trabajos. Entonces, más ahora, por ejemplo, que estamos pasando toda esta situación de la pandemia, la seguridad de nuestros trabajadores debe ser algo primordial. Por ejemplo, Hewlett Packard ha establecido licencias temporales a través de retiros voluntarios y ellos acortan la semana de trabajo, ¿sí? Ellos tienen retiros a largo plazo por medio de jubilaciones y compras anticipadas de acciones. Entonces, todo esto, Hewlett Packard lo hace ¿para qué? Para ayudar a sus colaboradores, para beneficiarlos. Por último, tolerancia a la expresión de los colaboradores. La característica final que diferencia a las organizaciones basadas en lo espiritual es que no inhibe las emociones de los empleados, las consideran, las aceptan, es más, están al pendiente de estas expresiones. Yo les puse aquí el ejemplo de Google, ahí tienen el enlace para que lo puedan revisar después. Me pareció muy interesante. Bueno, Google es conocido a nivel mundial por sus prácticas, por su forma tan diferente de hacer empresa, pero algo que me llamó la atención sobre esto de cultura organizacional y los puntos fuertes que hemos visto en esta conferencia, es que ellos tienen una compasión cotidiana. Ellos como empresa, como organización, cada colaborador viven de manera orgánica la compasión de manera cotidiana. Ellos buscan servir al prójimo, buscan trascender. Ellos trabajan en proyectos personales, proyectos de acción social. De esa manera trabajan. Entonces, ellos buscan esta compasión y la ven como parte de sus vidas, ¿sí? Ellos, como hablando de los colaboradores, ¿no? Ellos saben que servir al prójimo, saben que ayudar a los que necesitan es bueno para ellos, pero hablando de negocio, también ellos han visto que la compasión también es buena para los negocios, ¿sí? Entonces, la compasión, si podemos ver un poquito la cultura organizacional de Google, la compasión está en toda la compañía. Es denominada por los mismos trabajadores de Google como una compasión corporativa. Por ejemplo, un empleado o un grupo de empleados inicia un proyecto social. Lo hacen sin pedir permiso, sin pedir autorización. Ellos inician el proyecto, hacen los estudios y hay un par de ejemplos que me gustó mucho. Se unieron en Google un ingeniero, un masajista y un cocinero. Estos 3 empleados se unieron para para construir un hospital en la India. Y ese sueño, ese proyecto se hizo realidad. Ese hospital existe en la India y actualmente atiende a 200.000 personas que no tenían acceso a la salud, que no tenían ninguna posibilidad económica de cuidarse. Gracias a estas 3 personas, ahora tienen ese hospital. No sé si recuerdan hace unos años el terremoto de Haití. Bueno, unos ingenieros en Google se quedaron muchas noches trabajando también en otro proyecto social. Este proyecto social era fabricar un localizador de personas, ¿sí? Como el terremoto que perdieron a sus familiares, a sus hijos, a sus papás. Entonces, este localizador de personas sí se realizó y ayudó a que muchos pudieran encontrar a sus seres queridos. En China, por ejemplo, Google ahí hace muchos proyectos sociales dirigidos a la educación, a la salud de los más necesitados. Entonces la responsabilidad social en Google nació en sus colaboradores, de abajo hacia arriba, porque los colaboradores iniciaron todo, pero la compañía dijo, sí, hay que hacerlo. Entonces, ¿cuál es el resultado de esta compasión? Líderes altamente efectivos, líderes desarrollados integralmente. Esta compasión finalmente hizo que estos colaboradores tengan una vida más feliz,
más productiva, de manera integral, de manera natural. Entonces, recordemos a Google como una empresa con una compasión corporativa, una empresa con trabajadores felices, con trabajadores productivos. Y yo sí les invito, este video que les puse aquí de TED es un poquito largo, por eso no lo estamos compartiendo ahora, pero les animo que lo vean, porque es un ingeniero que habla sobre esta compasión corporativa en Google. Es muy interesante, se los recomiendo. Con esto estamos terminando la conferencia. Este es el ejemplo que pusimos al principio, ahí está el link. Es el Allo Chifa Patty Wong, que me pareció también ponerlo de ejemplo para cultura organizacional. Realmente es muy interesante lo que esta empresa está haciendo, sobre todo en este momento de tanta necesidad. Ahí ustedes pueden revisar nuevamente ese video si lo gustan. Y vamos a dejar, con esto estamos terminando la conferencia, pero vamos a dejar unos minutitos para sus preguntas. Voy a dejar de compartir para poder... Voy a ver si en Facebook tenemos algunas preguntas, nos quedan algunos... Aquí yo veo una pregunta en Facebook. ¿Cómo medir el retorno de la inversión de la cultura organizacional? Bueno, aquí hemos visto en la conferencia que sí, han visto muchos puntos en que la compañía va a tener que invertir, ¿sí? Hemos visto los talleres, las capacitaciones que tienen que ver con ética, por ejemplo, ¿no? Pero en realidad todo el proceso, tanto desde el nacimiento de la cultura organizacional, todo ese proceso tiene que ir acompañado de mucha inversión, ¿sí? Entonces, esa inversión, ¿cómo se mide su retorno? Bueno, vamos a ver, el jueves vamos a tener también una charla sobre clima organizacional. Para medir ese retorno tenemos mediciones cualitativas y cuantitativas. Ambas son importantes. Las cuantitativas, sí, porque nos dan números, ¿sí? De cuán efectivo, cuán poderoso es la inversión que estamos haciendo en la cultura. Pero las cualitativas son también muy importantes porque, de alguna manera, interpretan esos números. Porque nosotros no solamente necesitamos saber en porcentajes cuánto estamos retornando de lo que estamos invirtiendo en cultura, sino que yo también necesito interpretar esos porcentajes. ¿Para qué? Para hacer esos ajustes en la cultura. O tal vez hacer ajustes en cómo estoy invirtiendo, porque de pronto necesito invertir más en capacitaciones o necesito invertir más en comunicación. O sea, esos porcentajes, la parte cuantitativa es importante, esos porcentajes, esos números. Pero la parte cualitativa, o sea, la parte que interpreta y me propone soluciones o ajustes, muy importante. Se puede cambiar la organizacional, pero hay unas excepciones. Por ejemplo, si la cultura organizacional es débil, ¿sí? Si realmente no se ha logrado compartir y que los colaboradores hayan aceptado esa cultura. O sea, si la cultura es demasiado débil, se puede considerar cambiarla. O si, por ejemplo, el emprendimiento, o sea, pero son excepciones. En realidad, la cultura organizacional no debería cambiarse, salvo estas excepciones muy puntuales. No veo más preguntas en Facebook. Voy a ver si en el chat. Voy a dejar de compartir la pantalla. Voy a ver si en el chat, no, en el chat del Zoom tampoco no hay más preguntas. Bueno, voy a despedirme ya. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Gracias por compartir conmigo este tiempo, esta conferencia sobre cultura organizacional. El día jueves estamos hablando sobre clima organizacional. Los espero. Y bueno, no me despido antes
sin desearles unas felices fiestas, que les pasen muy bonito estos días, y bueno, muchas gracias otra vez. Buenas tardes, nos vemos, chao, chao.